Salió mucho esto en el examen de revalida, ¿visto? Muchísimo salió. Me contaron que de 900 alumnos de medicina del extranjero, solamente pasaron 300 exámenes de revalidación, 600 aplazados. Ese fue el examen, según tengo entendido, de la UFM, que es el más fácil, ¿verdad? Fue muy fácil, ¿viste? Yo las preguntas que se hacían y estaban bastante accesibles. Este segundo examen, que creo que se hizo en Brasilia, si no estoy errado, ese fue bien difícil. Ese yo admito que realmente había preguntas que no eran para profesionales, ¿verdad? Sobre todo sobre evaluación de los pacientes traumatizados, ¿verdad? Hicieron preguntas sobre Point CAR, se llama. Point CAR es un método de diagnóstico y también de tratamiento en los pacientes politraumatizados, ¿verdad? Entonces vamos a darle una entrada a esto porque esto no tiene que terminar acá. Después de quinto año tenemos que volver a leer y después del internado hay que releer otra vez de vuelta porque siempre vamos a estar tocando pacientes en la urgencia, ¿verdad? Chicos que están conmigo en la urgencia. Este, tuvimos el sábado pasado viendo pacientes traumatizados y un paciente que fue amputado los dos dedos. Sí tengo la tele, haceme acordar un poco, si no le envié, Ligia. Ayer me enviaron por WhatsApp, me enviaron el ATLS, la última edición. Entonces te envío yo para que descargue. Te voy a enviar. Envíame un mensaje ahí, me acuerdo, por tantas cosas por la cabeza que a veces con la edad ya me olvida, ¿tá? Que la evaluación inicial de un paciente traumatizado es cuando ustedes van a estar recibiendo al paciente y tienen que seguir ciertas pautas. En el manejo de los pacientes traumatizados es muy diferente a lo que el paciente que normalmente vemos nosotros con patologías aguda y crónica, ¿verdad? Patologías generales como apendicitis aguda, colecistitis aguda, pancreatitis aguda. El politraumatizado es totalmente otro mundo, es otra historia clínica, son otros puntos de vista y hay otras necesidades, sobre todo necesidades muy rápidas y de urgencia, ¿verdad? Que si tardamos nosotros, el paciente muere, ¿verdad? Si una apendicitis aguda tardamos una hora en llegar al diagnóstico, no pasa nada, aparte de un dolor intenso y vómito y molestia, no va a pasar nada. Pero 15 minutos o 20 minutos de un politraumatizado que vos no sepas qué hacer, ya es suficiente para que el paciente muera o deje secuelas invalidantes de por vida, de por vida. O sea, puede quedar en silla de ruedas o puede hacer una isquemia cerebral y puede quedar con muerte cerebral. Y eso, en manos de un abogado, Domingo, el doctor Domingo Humano va a probablemente explicar mejor qué va a ocurrir, ¿verdad? ¿Qué significa la evaluación inicial y cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Tiene unos pasos que tenemos que seguir. Primeramente, la recepción del paciente desde el lugar donde ocurrió los hechos. Muchas veces ahí hago la comparación con los pacientes que tenemos nosotros que son cuadros agudos abdominales, ¿verdad? Donde yo puedo preguntar antecedentes de la enfermedad, ¿verdad? Pero, ¿cómo preguntar antecedentes de la enfermedad de un paciente que viene en coma o un paciente que estaba sano, 25, 30 años, nunca en su vida tuvo ninguna enfermedad, ni aguda ni crónica, y cruza la calle y le atropella a un vehículo, ¿verdad? Y en cuestión de minutos se transforma en un organismo con daño múltiple, con déficit muchas veces isquémico, de oxígeno, del metabolismo, en cuestión de minutos, ¿verdad? Entonces, se evalúa esa primera parte, se hace lo que se llama la recepción y la preparación del paciente para su transporte hasta un lugar seguro, ¿verdad? Ya evito bomberos voluntarios hacer excelente trabajo, evito también bomberos que hicieron cosas
terrible como poner al revés el collar cervical o poner tapando la boca, ¿verdad? O transportar a un paciente en paro, ¿verdad? Sin darse cuenta de que necesitaba intubación. Y llega muchas veces ya a la urgencia en muy mal estado, ¿verdad? Entonces se le prepara al paciente. Acuérdense que siempre nosotros en la escena tenemos que preguntarle a las personas que muchas veces no son ni familiares, tenemos que preguntarle cómo le encontraron al paciente, cuánto tiempo estuvo atrapado, a cuántos metros del lugar donde ocurrió el accidente le encontraron al cuerpo, en qué condiciones estaba, si estaba lúcido, vigil, si había vómito, si broncoaspiró el paciente. Entonces, son muchos factores que nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad? Una vez que llega al hospital se hace lo que se llama la recepción, la clasificación y definir hacia dónde tiene que ir, si va a la urgencia o si va para el consultorio, ¿verdad? Tu paciente traumatizado, evidentemente se hace el triage, como se llama, y se envía a la urgencia. Y ahí nosotros hacemos lo que se llama, el médico ya en esa parte, hace lo que se llama el examen primario o valoración primaria, ¿verdad? Del paciente, donde tiene que hacer ciertas cosas que vamos a ir viendo más adelante, una evaluación secundaria más detenida, más detallada, no se pierde más tiempo, no como la evaluación primaria que tiene que ser rápida sobre ciertos elementos y factores del paciente para poder definir, evitar que haya secuela o muera el paciente. Y una fase donde hay una vigilancia, una monitorización y se vuelve a rever de nuevo al paciente y si es necesario se envía para estudio en ese momento. Y con los estudios, entonces nosotros definimos si el paciente tiene que quedar en la urgencia o si tiene que ir a quirófano, si tiene que ir a terapia intensiva o si tiene que ir a la morgue. Así de cruel es muchas veces nuestro trabajo. En ese momento de preparación del paciente hay horas doradas, el manejo prehospitalario, ¿verdad? Así como acá la compañera habló de ATLS, dijo, para los que no conocen. Es, es como seguir un protocolo, ¿verdad? Porque cada vez se vuelve más complejo nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, anteriormente nadie alcanzaba más de 100 kilómetros por hora. Ahora, hoy día en una moto se puede alcanzar 200, 250 kilómetros por hora. Entonces, el grado de lesión es muy diferente. Cada vez los vehículos son mucho más rápidos y los materiales son mucho más livianos. Pero el cuerpo humano sigue siendo igual. Si no nos transformamos, no somos mutantes. Y nuestro cuerpo sigue siendo igual. Seguimos siendo de carne, hueso, agua, sangre, ¿verdad? Materiales que pueden llegar a quebrarse, incluso a perforarse. Entonces, hay horas doradas la preparación, donde el paciente necesita lo más rápido llegar a un centro asistencial y lo más rápido categorizarse, o sea, hacerse un triaje, ¿verdad? Entonces hay ciertas pautas a seguir, ¿verdad? La historia cuenta de que esto ocurrió hace como 20 años atrás con un médico americano de Estados Unidos, que era un médico que sabía manejar aviones, él sabía pilotar aviones. Entonces, en uno de esos viajes internos en los Estados Unidos, como es tan grande, él viajaba en avión, un avión pequeño, un Cessna, y viajaba con su familia y con un amigo. Y el avión cae el avión, y hay entre los pasajeros hay diferentes tipos de lesiones. Tenemos pacientes con lesiones superficiales, heridas en mano, cara, tejido, y pacientes extremadamente graves, con un traumatismo de cráneo, hemorragia. Cuando vienen a auxiliar, le dice que al médico, los bomberos, vinieron una ambulancia, vino de todo un poco, y agarraron y comenzaron a distribuir a los pacientes. ¿Cómo se hizo esta distribución de los pacientes? Se hizo mal. ¿Por qué se hizo mal? Probablemente, ¿verdad? A ver, yo soy medio complicado con el tema de los nombres, pero probablemente si vos entras ahora en internet,
Mira, en tu celular me podemos salir de la duda, ¿verdad? ¿Cómo se hizo la distribución de estos pacientes? Ese fue la historia, ¿verdad? Eh, de este médico, ¿verdad? Porque era un médico, si no me equivoco. Al paciente que estaba in extremis, con una fractura del cráneo, este, le llevaron en un puesto de salud, donde tenía un médico plantonista que se había recibido hace un año, tenía un par de tetoscopios, un paracetamol, un ibuprofeno y uno que otro dipirona. Al paciente que sufrió una herida cortante en el brazo le llevaban en un hospital de 4 pisos, con terapia intensiva, con neurologista, con helicóptero para estacionar en el último piso. A un niño le llevaban en un hospital de adultos. Entonces, hubo fallecido, evidentemente. Que le llevaban al centro de salud de Franco y un traumatismo de cráneo grave, esté convulsionando, obvio va a morir. No tenemos terapia y no tenemos neurologista y tampoco hay instrumentales para abrir un cráneo, mucho menos. Si tenemos suerte, hay transfusión, hay sangre guardada. Entonces, a alguien le dijo, ah, pucha, pero tenemos esto no puede ser así, tiene que haber una forma de organizarnos, tiene que haber una forma de cómo el médico sepa y tiene que ser algo universal, o sea, no puede ser que sepa solamente Lidia María y Van Dilma ni esté enterada y Cristiano ni asistió a esa aula ni nada por el estilo. Y Domingo Guzmán se enteró porque le contó nomás un interno de María Serrana, ¿verdad? Entonces dijo, vamos a hacer un curso donde le vamos a dictar a todos los médicos recibidos cuáles son las pautas a seguir y dónde debe ir trasladado un paciente y cuáles son las primeras medidas que hay que hacerle en cual o tal caso, si el paciente viene en coma, si el paciente viene sin una pierna o con una lesión en la tráquea. Se fue organizando. Eso se llama ATLS, Advanced Trauma Life Support, ¿verdad? Manejo avanzado de la vida en pacientes con riesgo a consecuencia de un trauma, ¿verdad? Ahí siempre es la confusión del ortopedista y el cirujano. Entonces, hay una mezcla entre ambos y se formó lo que se llama el cirujano en trauma, que es lo que yo hice. En Paraguay es uno de los pocos países que tiene la especialidad de cirugía en trauma. Habitualmente en otros países primero se hace cirugía 2 años y después se hace trauma. Termina siendo muy largo y 4 o 5 años y mientras tanto uno tiene personal en los hospitales, ¿verdad? Entonces, y si a alguno se le ocurrió, vinieron de Estados Unidos y se le ocurrió abrir un hospital solamente para traumatizados, ¿verdad? En ese momento se llamaba Centro de Emergencias Médicas, ¿verdad? Hoy se llama Centro de Trauma, ¿verdad? Tiene varios nombres. De acuerdo al político de turno se fue cambiando, ¿verdad? Y ya se ponía nombre de gente que ni siquiera era médico, ¿verdad? Bueno, eso es independientemente. Pero para que ustedes sepan la historia. Entonces yo me formé ahí, manejamos pacientes traumatizados 3 años consecutivos, los 3 años de residencia y un año que hacemos en el interior, ya solo fogueando. Entonces, ese es el Advanced Trauma Lead Support. Se fue evolucionando y también hay lo que se llama el prehospitalario Trauma Lead Support, que se llama PHTLS. Son cursos donde uno puede participar y te enseñan cuáles son los protocolos a seguir, qué hacer cuando tenés un paciente que viene con un trauma, ¿verdad? Cuáles son las características o qué son los signos que yo tengo que evaluar en estos pacientes. ¿Qué es lo que me importa a mí? Si hay una injuria en la anatomía de este ser humano, cómo está la respiración de esta persona, cuál es la escala de coma de Glasgow cuando llega a la urgencia, cuál es su presión arterial, ¿verdad? Cómo está la pupila, si él puede ventilar o no puede ventilar, si está cianótico, los diferentes tipos de lesiones que tiene, si hay amputaciones, si hay traumatismo grave de pelvis, si hay sangrado, entonces uno va evaluando. Y le digo yo, muchas veces los estudiantes que se van conmigo ahora se están yendo como 15 o 20 estudiantes, se quedan ahí. Y la mayoría de ellos son del primero al tercer año. El sábado pasado tuvimos
paciente que metió la mano en una motosierra y los dos dedos le amputó, ¿verdad? Uno de los chicos de tercer y cuarto año estuvo haciendo la sutura y mientras el otro le estaba mirando, el otro alumno cayó desmayada, la chica, ¿verdad? Hizo una hipotensión brusca, desvaneció, ¿verdad? Y no pudo, o sea, le- le llamó mucho la atención la amputación del dedo. Entonces, muchas veces tenemos que nosotros manejar eso, ver los pacientes. Entonces, el estudiante ya puede quedar en la entrada mismo del hospital y ver qué tipo de paciente está entrando y catalogar, ¿verdad? Si es un paciente que está caminando, respira bien, tenemos que saber tomar la presión. Si está hemodinámicamente estable, si no tuvo pérdida de conocimiento, nosotros le damos una etiqueta a ese paciente. Decimos, este es un paciente verde, puede esperar y tiene su tiempo, 1 hora, 2 horas. Después está el paciente con mareado, apenas se puede parar, hay que hacerle sentar. O sea, y nosotros le damos como amarillo. ¿Por qué? Puede estar confuso, puede haber perdido el conocimiento. Entonces, en la entrada al hospital, sin necesidad inclusive de haber estudiado medicina, puede estar haciendo ese trabajo. Nada más un técnico, ¿verdad? Luego sí ya vienen los pacientes de mayor complejidad, donde ya no puede respirar, o, o hay una cianosis, o hay una presión muy baja. Entonces le catalogamos con rojo y pacientes que llegan habitualmente al COVID. Paciente. El sábado anterior tuvimos un infarto agudo miocardio y ya llegó el paciente prácticamente morado, ¿verdad? Una vez que el paciente entra en nuestra urgencia, y ella María es la médica de guardia, se pone a la cabecera del paciente, siempre es un médico el que tiene que dirigir a todos, no importa el rango, habitualmente está una este, en un conocimiento intermedio entre el más antiguo y el novicio, ¿verdad? El calón. Entonces, habitualmente deben de ser los internos, pero como es una especie prácticamente en extinción, hace 10 años desaparecieron los hospitales, los internos. Muy poco vemos habitualmente, son gente que viene haciendo guardias muy continuados, la mayoría de las veces son alumnos de segundo o tercer año. Ellos son los que están a la cabecera del paciente y son los que dirigen y son los que dictaminan. Porque imagínense si tenemos 4 médicos alrededor de un paciente. Uno dice ponerle el suero, otro dice tomar la presión, otro dice ver si respira. Va a ser encima de nuestro hospital a la urgencia son pequeños y tenemos más fotógrafos que estudiantes, ¿verdad? Todo el mundo está sacando su selfie ahí para tratar de enviar a su Instagram o a su Facebook, ¿verdad? Eso es lo que hay que evitar. Un médico a la cabecera y ese médico dictamina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este paciente politraumatizado? Tenemos que ver primero la presión, tenemos que ver si se fracturó, tenemos que ver si sangra. Entonces, el americano, el yankee, dice, el gringo, dice, vamos a seguir este parámetro. Y eso es el ATLS. Vamos a comenzar con A, seguir con B, C, D y E. Entonces vamos a poner todo lo que le va a poner en riesgo la vida del paciente en el A, en el B vamos a poner lo siguiente, y en el C y así sucesivamente. Entonces se ordena y siempre vamos a estar. Esto vamos a hacer en trauma. ¿Por qué? Porque en trauma ocurre siempre este tipo de lesiones y esto es lo que habitualmente le lleva a la muerte al paciente. ¿Tá? Entonces se comenzó con A. ¿Por qué con A? Porque en la sigla americana A significa airway, es decir, las vías aéreas. Entonces, el que está manejando el paciente lo primero que ve es la vía aérea, que no haya una obstrucción de la vía aérea, que no haya un sangrado, que no haya hipoxia. Entonces, el A. Con el A nosotros controlamos también la columna cervical porque está en esa parte del tronco de la cabeza. Y si tiene una lesión cervical y vos necesitas mover la boca, mover el cuello, o puede hacer mayor lesión si uno controla la columna cervical. El B, nosotros controlamos la ventilación, miramos el tórax, si ventila, si no ventila, si hay aire, si no hay aire. El C, vemos la circulación, si el paciente tiene presión, si está sangrando en algún lado, ya vemos cómo cohibir esa hemorragia, ¿verdad? Pero si yo encuentro una amputación
yo no voy a ir primero al C, me voy a ir siempre primero al A, porque él no va a morir de una amputación, él va a morir de hipoxia, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un paciente fracturado, no me voy a hacer primero un yeso, ¿verdad? Y después voy a ver si respira. Primero voy a ver si respira y después le voy a poner el yeso. Pero doctor, ¿y si está sangrando? Entonces yo voy a poner un paño y voy a pedir a un estudiante con guante, claro, que vaya y comprima esa herida. Y mientras yo ya estoy evaluando el A, eso se llama coordinación, coordinación en los actos que vamos a hacer en la urgencia. Hasta acá se entiende. Si no se entiende, avísenme para que yo pueda darles luz sobre este tema, porque ahí es donde habitualmente la gente se confunde. Entonces, vía aérea, control de la columna cervical. No se puede hacer uno sin otro y no se hace solo uno, se hacen los dos. ¿Verdad? Se tiene que hacer, no se puede dejar de hacer. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar en algún momento, por ejemplo, intubarle al paciente y voy a necesitar movilizar el cuello del paciente. Si movilizo el cuello del paciente, voy a terminar produciendo una lesión que puede ocasionar el parálisis de por vida. ¿Está? El ve la ventilación, breathing quiere decir, veo cómo está el tórax, el C la circulación, el de la evaluación neurológica al paciente. Recién en el D yo voy a hacer la evaluación neurológica Van Dillman. O puedo hacer antes. ¿Es necesario o no es necesario evaluar neurológicamente al paciente? Vos recién dijiste, doctor, que no puedes saltar, tienes que seguir los pasos, seguirlo. ¿Es necesario evaluar el estado neurológico del paciente en el A, por ejemplo? ¿O voy a hacer recién en el D? ¿O cómo voy a hacer? Voy a decir, cuando yo evalúo el A, habitualmente me acerco al paciente y le digo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y yo me doy cuenta que el paciente está lúcido y me habla. Me llamo Lucas. Yo ya evalúo dos cosas. Que la vía aérea esté libre y permeable, que él tenga la capacidad de poder respirar en forma, porque alguien que no está pudiendo respirar no va a poder hablar. Y evalúo también el estado de conciencia del paciente al hacerle la pregunta. O sea, yo sé que él está lúcido. ¿Por qué? Porque por lo menos habla. Ahora, en el A, si yo pregunto, ¿cómo es tu nombre? Y él no puede responderme. Una de dos. O tiene algo que le obstruye la vía aérea, porque el mecanismo que utilizamos los humanos para hablar, utilizamos el viento que pasa a través de las cuerdas vocales. O el paciente está con un grado neurológico muy bajo y no está consciente. Si no está consciente, es una indicación para que yo haga un procedimiento en la vía aérea, porque no puedo pasar al siguiente estadio ni al siguiente si mi paciente no está pudiendo respirar, así de fácil, ¿verdad? Entonces, ¿puedo evaluar el estado neurológico del paciente? Ah, sí, puedo evaluar, pero no puedo estar tardando mucho tiempo. 2 segundos, 3 segundos. Postinomi, fala ahí. Amigo, ¿cómo te llamas? ¿Qué te pasó? Si no me responde, yo ya tengo automáticamente de evaluar la necesidad de la intubación. Cuando llego en el D, ahí sí voy a hacer algo un poco más detallado, ¿verdad? Imagínense si le intubé al paciente en el A. O sea, ahí llego al D, ¿cómo voy a saber si el paciente está lúcido si yo en el A ya intubé? O sea, no puedo esperar yo para evaluar el estado neurológico hasta el D. Cuando llego al D, sí puedo evaluar si el paciente moviliza, si tiene una lesión en la columna, si hay paresia, si hay parestesia, ¿verdad? Si hay plegia, ¿verdad? Y la exposición del paciente y evaluar si es que hay otras heridas en la parte posterior o anterior del tórax. 10 segundos, yo tengo que hacer esa evaluación, ¿verdad? Mantenimiento de la vía aérea, control con la respiración, ventilación, circulación, déficit neurológico, exposición de ambiente,
desvestir al paciente, ver si tiene otras lesiones, y una vez que le desvestí todo, después voy a evitar la hipotermia utilizando mantas o tapándole el ojo al paciente. O sea, si yo le desnudo al paciente, es solamente para ver si tiene alguna herida central. Entonces, eso es el A, B, C, D, E, y les cuento que hay un S, ¿verdad? Que es sonografía, o la famosa ultrasonido, ¿verdad? Bueno, se entendió hasta acá, entonces, ¿qué significa la evaluación de primaria de un paciente? Significa que yo tenga que hacer el A, B, C, D. Si vos me preguntas, eso normalmente en nuestra vida que evaluamos patología, ¿qué parecido tendría con una historia clínica? Y eso sería el AEA, el antecedente de la enfermedad actual, antecedente de el ABCD. O sea, yo no hago AEA en un traumatizado, yo hago ABCD. A, vías aéreas libres, permeables, ¿verdad? Columna cervical sin daño, sin lesión, con collar cervical. Muchas veces los bomberos ya no traen ya los pacientes con collar cervical y ya no nos ayudan un poco evitando esas lesiones. Pero nosotros al evaluar tenemos que sacar el collar cervical. ¿Qué yo evalúo en el A? ¿Qué es? ¿Cuáles son las pautas que a mí me da en los pacientes, la evaluación de los pacientes? Cerciorarse la buena entrada de aire, prestar atención a los movimientos nasales bucales, cerciorarse de retracción de los músculos intercostales y supraclaviculares, si hay dificultad respiratoria, descartar cuerpos extraños, tengo que abrir la boca, ¿cómo se hace? Se levanta el mentón, se tracciona la mandíbula hacia arriba, ¿verdad? Se trata de alinear al paciente, especialmente si el paciente o está inconsciente o está bajo efectos de algún medicamento, droga o alcohol, ¿verdad? Si un paciente está alcoholizado, yo no puedo dejarle así en camilla porque el paciente va a broncoaspirar. Si broncoaspira, el paciente va a morir ahogado, ¿verdad? El manipuleo cuidadoso del cuello, ¿verdad? Cuidando la columna cervical. La respiración, observar, palpar y auscultar. Observar que si tiene movimiento respiratorio simétrico, ¿verdad? O si hay asimetría. Palpar si hay fracturas, voy a sentir crepitación. Y si hay perforación, voy a sentir enfisema subcutáneo. Va a haber aire metido bajo de la gordura. Y auscultar en el caso de que haya derrame, hemorragia o abolición de los ruidos, tanto cardíacos como los murmullo vesicular, los ruidos respiratorios. Paso al C, donde nosotros vamos a evaluar la presión arterial del paciente, la dilatación venosa cervical, ¿verdad? En caso de que haya hipovolemia, o pueden haber taponamiento cardíaco, ¿verdad? Eso produce aumento de la presión venosa e ingurgitación yugular, ¿verdad? Si hay hemorragia masiva, eso lo vamos a ver porque el paciente va a estar hipotenso. Voy a ver la diuresis del paciente y voy a monitorizar su electrocardiograma, ¿verdad? Evaluación neurológica en el D, que yo miro sobre todo el Glasgow del paciente. ¿Cómo que evalúo? Yo en la escala de coma de Glasgow, si alguien sabe o escuchó alguna vez, y llamaría si está teniendo el ATLS, va a saber. Yo evalúo 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos que yo evalúo? Verbal, 1. Después, motora, sí, muy bien. Y ocular. Esos son los 3 elementos, ¿verdad? Tiene que tener 15, o sea, en uno se evalúa 6, en el otro se evalúa 5, en el otro se evalúa 4. Si tengo 0, es porque ninguno de ellos pacientes está muerto, ¿verdad? Pero habitualmente es 3. Nosotros decimos 3 en 15, tu paciente
más allá con San Pedro que con nosotros. Y yo evalúo 15 en 15, quiere decir que eh, el paciente está óptimo. Yo evalúo y digo 3 porque el paciente está mal, bien mal. Habitualmente el Glasgow 3 en 15, nosotros decimos que el paciente es donante cadavérico. Este test a 8 es grave. ¿Qué importancia tiene la evaluación del Glasgow en los niños, por ejemplo? Es muy diferente porque se hace otro tipo de escala, ¿verdad? Porque el niño no va a poder responder a preguntas, ¿verdad? O sea, si yo le pido a él mueve los brazos, va a ser difícil a veces que el niño no se va a quedar. Pero si yo tengo un paciente con una escala de coma de Glasgow menor a 9, igual o menor a 9, es una indicación de intubación por otra que le intuba al paciente. Es muy importante que siempre se evalúe la movilidad también de los pacientes. Ya he visto muchos casos en la urgencia que el paciente viene, se le evalúa y nadie le preguntó si siente las piernas, si mueve las piernas. Se le derivó a otro hospital y llama del otro hospital y dice, ¿ustedes me pueden decir si este paciente que están derivando alguna vez caminó desde que entró a la urgencia de usted? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque así como vino, así se le alzó en una camilla y así se le envió de vuelta a otro lado. Examen general, confort ambiental, no olvidar implementar la reanimación de las funciones vitales, en especial oxígeno en los pacientes politraumatizados, ¿verdad? Entonces hay una respuesta que se hace en el paciente y esa respuesta es ocular, verbal y motora. La motora tiene 6 puntos, ¿verdad? La verbal tiene 5 puntos y la ocular tiene 4 puntos. Entonces uno se va sumando. Si el paciente no tiene nada, ello es 1. Glasgow, 1 para ocular, 1 para verbal y 1 para motor. Entonces se suma eso y es 3. ¿3 en qué? 3 en 15, porque 15 es la sumatoria total, ¿verdad? Habitualmente, si el paciente no hay pérdida de conocimiento, entonces hablamos de que no hubo probablemente una lesión a nivel del cerebro. Pero si hubo pérdida de conocimiento, mínimamente nosotros debemos dejarle al paciente en observación. Eso fue mucho problema le da a los médicos nuevos, que ellos no, al no hacer una buena historia clínica, no evaluarle bien en la urgencia, pasa desapercibido muchas veces lesiones que pueden ser con el tiempo muy graves. O sea, una hemorragia no va a morir en el acto en el cerebro. ¿Por qué no puede morir alguien rápidamente? Porque el cerebro es un lugar pequeño y es un lugar cerrado. Puede tener un sangrado y él de a poco va sangrando y en cuestión de 6 a 8 horas el paciente entra en coma. Muy ni enterado está porque le diste alta unas 6 horas antes y después te cuentan el paciente que diste alta murió, hizo un paro y falleció. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado en la evaluación de los pacientes. Por eso es importante la buena evaluación inicial de los pacientes. Desde la preparación, el triaje, la revisión que hacemos del ABCD, hay que aprender a hacer. Reanimarle. ¿Qué significa reanimar al paciente? Que si el paciente vino somnoliento, nosotros vamos a evaluar al paciente si es necesario hacerle alguna medicación o intubarle si es necesario y enviarle a terapia intensiva. Si viene hipovolémico, pasarle transfusiones o pasarle suero fisiológico para que el paciente se reanime y tenga una buena perfusión en los riñones, en el corazón, ¿verdad? Auxiliar haciendo una revisión secundaria y decidiendo si hay una necesidad de hacer algunos estudios, como que, por ejemplo, rayos-x, ecografía, tomografía de cráneo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros evaluamos. El examen secundario para los pacientes, ahí entran la instalación de sondas, sacar sangre, repetir de nuevo la evaluación primaria si hay necesidad, si ves que tu paciente vuelve a deprimir y dormirse, ¿verdad? Y si el paciente está muy dormido, vigilancia y monitorización. Y si el peor, el paciente tiene que ir derivado a cuidado intensivo, ¿verdad?
por eso siempre nosotros decimos que la utilización de la protección, sobre todo es lo que andan en moto, ¿verdad? Andan mucho en moto, entonces deben de usar casco, ¿verdad? No usan casco, habitualmente los pacientes sufren traumatismo muy grave del cráneo. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque así voy a cambiar la, nuestro... Bueno, siguiendo un poco entonces, vamos a ir viendo nosotros que ahí podemos tener lesiones a nivel de cráneo, lesiones a nivel del tórax, lesiones a nivel abdominal. Tenemos que ir describiendo cada una de ellas. Sobre todo, yo sé que muchos de ustedes que están en la urgencia no van a terminar haciendo una cirugía de abdomen. Un momentito. ¿Cómo te va? Yo te digo, no, ahora. No, mañana me hicieron. Ah, bueno. No quería molestarte, dije, no. Mañana, sí, me avisé que yo voy a salir mañana. Sí, bueno. Ya he hecho los compresores. Y le falta. Estamos en la cosa, sí, ahí. Dale, tráemelo. Bueno, seguimos. No. Bueno, entonces hay ciertos procedimientos que nosotros podemos en la urgencia hacer para salvar las vidas. Hay procedimientos básicos, como por ejemplo intubación. Entonces, por eso siempre le digo a los alumnos la necesidad de practicar intubación. Tenemos muñecos en la facultad y se puede practicar sin problema, ¿verdad? Eso salva la vida, ¿verdad? O sea, si yo le digo a usted, vino un paciente traumatizado en tu urgencia, Van Dilma está de plantado, pero ella no sabe intubar, pero ella está en el plantado, en la urgencia, y ella va a recibir en la guardia al paciente traumatizado. Si no le intuba al paciente, el paciente va a fallecer, va a orbitar, o peor aún, si no muere, va a tener secuelas neurológicas de por vida. Entonces, yo tengo que saber manejar el paciente, tengo que saber hacer un procedimiento básico, le dicen ellos, para poder evitar la muerte del paciente. No sabe hacer y no tiene cómo hacer, por lo menos algo básico que le pueda mantener al paciente hasta que pueda llegar a un centro asistencial donde se pueda hacer los procedimientos que le van a salvar la vida, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya intubaron un paciente o por lo menos el muñeco, ¿verdad? ¿Cuántos de estos 32 que están hoy aquí en aula? ¿Algunos ya hizo algún procedimiento como intubarlo, ¿no? Ninguno. Uno. Bueno, entonces, acuérdense que en el transcurso, yo le digo, en el transcurso de la facultad, nosotros tenemos que aprender eso, ¿verdad? Porque una vez que vos salís de la facultad, y, ya vas a tener que estar haciendo plantado, ¿verdad? O sea, vas a tener que estar haciendo mínimamente un procedimiento, ¿verdad? Este, ¿Cómo se puede lesionar a alguien
muy fáciles, con un impacto directo, un accidente de tránsito, puede terminar teniendo lesiones tanto en cara, cuello o tórax, ¿verdad? Lo más frecuente habitualmente es las lesiones del tórax, pero las lesiones del tórax nunca vienen solas, o sea, en el porcentaje, si vamos a hablar de porcentaje de personas que solamente se lesionan en el tórax, vamos a mostrar disparo a arma de fuego y disparo herida por cuchillo, ¿verdad? Por arma blanca. Y no te pones a pensar, si yo estoy en un vehículo y sufro un impacto anterior o lateral, ¿será que solamente me voy a lesionar el tórax? ¿Me voy a lesionar la cara ni la tráquea? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Sobre todo si estás en moto, por ejemplo, la chance de que vos te lesiones más de un órgano. O sea, las lesiones de tórax no son puras 100%. Siempre van acompañadas con lesiones a nivel cervical o a nivel de cara y cráneo. Entonces, que un trauma de tórax es cualquier agresión provocada externamente súbita que pueda afectar la anatomía y fisiológicamente la caja torácica, que puede ocasionar que el paciente no pueda respirar. Sí, señores. Yo puedo tener un traumatismo de tórax y no voy a poder estar respirando. Me va a costar respirar. Incluso teniendo mi pulmón y mi tráquea y mi sistema nervioso central funcionando al 100%, yo puedo tener dificultad para respirar si tengo 14 o 15 costillas rotas. Se comprende. Y ese es el craso error del estudiante y del médico recién recibido. Dice, no es necesario, dice, intubarle. ¿Por qué? Porque no sabe intubar. Entonces, como no sabe intubar, dice, no es necesario intubar. ¿Cuál es la indicación para no intubar? Que yo nunca haya intubado. Eso no es legal y no sirve en la hora de que haya un problema médico legal. ¿Verdad? Porque si el paciente está con dificultad para respirar, tu obligación es intubar. El lunes pasado estábamos desplantados en mi IPS con los clínicos que tenemos pegados así, urgencia, cirugía, urgencia, clínica médica. Y yo siempre soy el que voy y intubo a los pacientes en clínica médica cuando ellos necesitan ayuda. Y veo que están llevando a un paciente a sala de imagen por una convulsión. El paciente que iba era un paciente joven de 25 años, un varón, y se movía, y se tiraba, y se arrancaba, y se tiraba. Y le digo, ¿qué vas a hacer, doctora? Le voy a enviar al paciente para que se vaya a hacerse una tomografía, porque y sospecho que tenga hemorragia. Trauma, le dije, no, convulsionaba demasiado, un paciente epiléptico. Yo le digo, ¿será que ese paciente se va a quedar quieto en el tomógrafo? Va a poder hacer una tomografía. Y si está sangrando, ¿será que no va a deprimir más el sistema nervioso central? ¿Será que no va a comprimir la sangre, ya que el cerebro no puede expandirse? Y si hay un líquido creciendo dentro, no va a comprimir el cerebro. ¿No será por eso que está excitado? Tenés razón. ¿Por qué no le cedas de dormir? Porque puede desaturar, puede bajar su nivel de saturación de oxígeno al dormirle. Y bueno, entonces intubarle, doctora. Intubarle y mandarle intubado. Es mucho mejor tener un paciente dormido, intubado, respirando bien, que allá abajo se vaya a un paro cardíaco. Y no le intubó solamente por el hecho de que ella no estaba. Entonces digo, yo te voy a ayudarle, yo te voy a hacer, vamos a hacerse un punto, yo le intubo y vos le vas acompañándole ambuceando. El ambú es una bolsa que sirve como un pulmón. O sea, si yo aprieto la bolsa, le vas a sostener la respiración cuando el paciente esté bajo efecto de droga. Hay que dormirla, ningún ser humano se va a dejar que le meta un tubo dentro de la boca. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Criterio. Criterio de que en qué paciente se debe hacer tal o cual procedimiento. Sobre todo un paciente que tengan un traumatismo bastante grave, ¿verdad? Y terminen, si tenemos suerte, terminen en el hospital, ¿verdad? El 75% de los pacientes politraumatizados graves presentan traumatismo de tórax. De eso,
El trauma torácico es responsable del 20-25% de todas las muertes por trauma en año. De ese 75%, una gran mayoría no presentan solo trauma de tórax, sino presentan asociados traumas de cráneo y cervical o abdomen al mismo tiempo. Si me preguntan en porcentaje, ese porcentaje es más alto en pacientes con traumatismo de tórax y cráneo al mismo tiempo, ¿verdad? Y estos son causas de muerte mediatas, 30 minutos a 3 horas, o tardías después de varios días. El 80% del traumatismo de tórax no requieren cirugía, requieren solamente de un procedimiento bien básico, ¿verdad? Solo un 10 a 15% de los traumatismos de tórax requieren algún tipo de procedimiento quirúrgico. 10 a 15%. O sea, no hay excusa para un médico recién recibido de decir, yo no soy especialista en cirugía para salvarle la vida al paciente. Dice. Pero el libro dice que el 80% de las lesiones de tórax se puede hacer simples procedimientos que no son necesarios ni siquiera quirófano, te dice. Y vos le decís, no, pero yo estaba allá, no fundado, este, pues ya pegué y ahí no había mucho elemento. Mentira. Necesitaba una jeringa, un punzocar, necesitaba un bisturí, nada más que eso, cosas básicas. Pero si no sabes hacer o no te fuiste a la práctica, ese día no tuviste internet, para el juez no tiene valor. Es tu responsabilidad porque figura en tu programa. ¿Ah? Se comprende. ¿Eh? Entonces el traumatismo tórax es muy frecuente. ¿Cuánto? Y 70%, 80% de los pacientes que sufren un accidente tienen traumatismo de tórax. ¿Cuál es el problema, doctor? ¿Por qué solo habla de tórax, no habla de abdomen? Y porque en el tórax están dos elementos muy importantes: el corazón y el sistema respiratorio. Si yo no puedo vivir sin respirar, y tampoco no puedo vivir sin que lata mi corazón, ¿verdad? Según la solución, ¿cómo clasificamos los traumatismos de tórax? Según la solución de continuidad de la pared torácica, pueden ser traumatismos abiertos o pueden ser traumatismos cerrados. Los cerrados pueden ser directos, por compresión, por alta velocidad, por torsión, por deslizamiento, por inmersión a grandes profundidades, o puede ser indirecto, ¿verdad? Según la integridad de la pleura, los traumatismos pueden ser penetrantes o no penetrantes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Traductor. Que si yo te meto un cuchillo, para que yo diga que sea penetrante de tórax, tuvo que haber perforado la pleura parietal. Si no penetró la pleura parietal, no es penetrante. ¿Cuál es la diferencia? En que si penetró, hay más chance de que haga un neumotórax. Y si no penetró, es muy bajo, casi nulo que haga un neumotórax. ¿Y qué es una motora? Y aire metido entre la pleura parietal y la pleura visceral. Y eso puede ocasionar que el aire ocupe un espacio donde tenía que el pulmón ocupar para poder oxigenar. Y es rebatido el pulmón hacia la línea media y nosotros tenemos disminución de la cantidad de oxígeno a consecuencia de eso. Y también puede comprimir los grandes vasos al rebatir y ocasionar disminución en la volemia. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Si no hay una duda, entonces continuamos. Según presente el orificio de entrada y salida, los traumatismos pueden ser perforantes o no perforantes. Pueden ser traumatismos solo torácicos, pueden ser traumatismos tóraco-abdominales, tóraco cervicales, tóraco cérvico-torácico o politraumatizado. ¿Qué significa politraumatizado? Que más de un órgano esté lesionado y ponga en riesgo la vida del paciente. ¿Va? ¿Qué quiere decir eso? Que yo no, si tengo 3 fracturas en el brazo, en el muslo,
en el tobillo, no es un politraumatizado. Pero si yo tengo una lesión del hígado, tengo una perforación del pulmón, ese es un politraumatizado porque esos dos órganos me pueden ocasionar hemorragia y hipoxia, o hipoxia, hipoxia, ¿verdad? El tórax es una gran jaula, es una caja que tiene su contenido, continente y contenido, donde están los pulmones y donde están los grandes vasos y también el corazón. El diafragma por debajo y por arriba es abierto. Entonces, en la caja torácica vamos a tener que tener parte blanda, costales, esternón, escápula por detrás, puede ocasionar esto, fracturas múltiples que puede ocasionar lo que se llama un tórax inestable, ¿verdad? La fractura clavicular sola no va a ocasionar la muerte del paciente, pero sí un tórax inestable puede hacer que el paciente no ventile bien, disminuya la saturación y eso lleva a la muerte del paciente. ¿Cuáles pueden ser las lesiones que pueden ocurrir dentro de la cavidad pleural? El neumotórax, el hemotórax y el quilotórax. El hemotórax y el neumotórax pueden matar al paciente, sobre todo el neumotórax hipertensivo y el hemotórax masivo. El quilotórax sí es menos, ¿verdad? ¿Saben lo que es el quilotórax? El quilotórax es habitualmente cuando se lesiona este, este, un, un, una vena linfática, ¿verdad? Conducto torácico o la gran vena linfática, ¿verdad? Linfa. Y eso se derrama en nuestra cabeza. Yo he visto uno o dos casos visto en 20 años, ¿verdad? No es muy frecuente, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Una contusión pulmonar o una gran herida en el tórax que puede ocasionar que el aire ya no penetre por la tráquea, sino que penetre por la lesión, ¿verdad? Las estructuras afectadas en el traumatismo del tórax pueden ser árbol traqueobronquial, lesiones cardiopericárdicas, lesiones de aorta, lesiones esofágicas, neumomediastino, incluso puede haber una rotura del diafragma. Entonces nosotros, muchas cosas, pero nosotros tenemos que saber lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Qué le va a matar a mi paciente, le llamaría? ¿Qué va a ocasionar que mi paciente muera? ¿Verdad? Principalmente tenemos 6 lesiones letales que en el momento pueden matar en cuestión de minutos, en cuestión de horas, y las lesiones tardías o ocultas que pueden tardar más días. ¿Verdad? Entre las letales, lo número 1 es que se obstruye la vía aérea, o sea, que vaya ahí adentro algo y se obstruya, ya sea sangre, vómito, cuerpo extraño, y el neumotórax hipertensivo o neumotórax a tensión, ¿verdad? El taponamiento cardíaco, el neumotórax abierto, que es lo que lleva también al neumotórax hipertensivo, el hemotórax masivo y el tórax inestable. Esas son las 6 lesiones que habitualmente pueden ocasionar muerte del paciente. Les digo porque siempre salen los exámenes, también la revalida, y muchas veces nos confundimos y ponemos muchas cosas. Las 6 lesiones ocultas: desgarro de la aorta, lesiones traqueobronquiales, lesión miocardio, desgarro diafragmático, lesión esofágica y contusión pulmonar. Eso no le va a matar en el momento al paciente, pero con el correr de las horas le puede ocasionar la muerte, sobre todo porque va a comenzar a obstruir la vía aérea. Eso puede ocasionar obstrucción, hipoxia, ¿verdad? Y eso puede ocasionar que el paciente entre en un paro respiratorio, ¿verdad? Por eso hay que observar bien si está respirando, si no está respirando, hacer lo que se llama ABCD, ver si hay disminución de los pulsos, cómo está la, la librecia del paciente, hacer lo que estuvimos hablando hace rato, el ABCD. En ese momento yo ya puedo definir si es que voy a poner, voy a intubarle al paciente, voy a poner una vía periférica de grueso calibre, voy a poner una sonda nasogástrica y voy a poner una sonda vesical, ver si el paciente tiene diuresis, ver si el paciente tiene buena presión. Si tiene mala presión, lo primero que al hacer la vía yo ya voy a sacar tipificación, si es A, B, 0. Entonces
de acuerdo a eso, hacer la transfusión del paciente. Ah, significa que yo tengo que evaluar la vía aérea. Yo nunca puedo pasar al siguiente, al B, si yo no resolví el A. Por eso les digo, yo, médico recién recibido, evalúo al paciente y encuentro que en el A el paciente no está respirando en forma correcta. Le veo que tiene estridor, ronco, o a ver cianosis, retracción de músculo accesorio. Yo digo, pucha, Alicia, este paciente no está respirando bien. La clínica del paciente me dice de que el paciente tiene signos y síntomas de que hay mala función respiratoria. ¿Qué tengo que hacer, doctora Bandido? Y ella responde, hay que asegurar la vía aérea, intubación temprana. Entonces yo tengo que saber los métodos que voy a poder utilizar. Primeramente, ver si la lengua no está trabando, si no hay cuerpo extraño, si está sangrando, si hay lesiones traqueobronquiales. Yo tengo que asegurar la vía aérea. Entonces, el A significa asegurar la vía aérea. ¿Por qué método? Puede ser por un método este, quirúrgico o un método no quirúrgico. Tenemos dos métodos. El no quirúrgico habitualmente se llama tubo orotraqueal, es un método, o mascarilla laringia también, que son tipo tubo también, pero que no se mete en la tráquea. Y la utilización de la cánula de Yedel, a la que pregunta acá la compañera, dice, ¿qué significa que yo utilice esto? ¿Verdad? O cánula de mayo, también le decimos nosotros. Los brasileños le dicen cánula de Yedel. Esto tiene una función que es permitir que el aire entre y salga a través de un orificio, de un tubo de plástico. ¿Por qué? Porque él al meter empuja la lengua hacia adelante, ¿verdad? Y permite que haya buen pasaje, que la lengua no vaya hacia atrás y no cierre la tráquea. Ahora mi pregunta para vos, Licha. ¿En quién voy a utilizar una cánula de Yedel o Bandilma o Flavio? Todo lo que estén ahí, porque esto les puede ocurrir a usted en la casa, en un accidente, en un paciente inconsciente, inconsciente. Traduz para mí, meu querido Flavio, ¿qué entendés vos por inconsciente? Mejor si me decís con términos medios. ¿Quién es un paciente inconsciente? ¿Alguien que viene en un examen sin estudiar? Yo digo que es un inconsciente. ¿Alguien que se va a un plantón sin leer en absoluto? Alguien que cruza la calle sin mirar, inconsciente, con un Glasgow bajo, un Glasgow bajo, Glasgow 8-9. Si vos estás inconsciente, Flavio, y yo te meto el dedo detrás de la lengua, ¿vos vas a vomitar o no? No, no vas a vomitar porque tu sistema nervioso central está apagado, como decir, un Glasgow bajo. Entonces, yo tengo asegurado la vía aérea con una cánula de Yedel, o tengo asegurado la boca y la lengua nomás. Ahí Van Dilma dijo algo muy interesante, pacientes con convulsiones. Habitualmente, lo que no entienden de medicina, la gente vulgar, nosotros, los que no son profesionales, no están dentro de una carrera de medicina de tercer grado, ¿verdad?
Ellos dicen vulgarmente va a tragar a la lengua cuando está convulsionando y le ponen palo atravesado en la boca para que no muerda y todo eso. Eso tiene una razón de ser, porque cuando nosotros convulsionamos, se contractura la musculatura y hace que la lengua vaya hacia atrás, ¿verdad? Y al ir hacia atrás, ¿qué es lo que toca la base de la lengua con la faringe? Entonces no hay entrada de aire a consecuencia de eso. Entonces, muy cierto lo que dice ella, yo voy a poner una cánula de alguien con convulsión, ¿verdad? Pero ¿cuál es el principal problema anatómico? Entonces, mi pregunta viene del primer año de medicina. ¿Cuál es el primer o cuál es el problema mayor de utilizar una cánula de Guedes? Que yo no estoy asegurando, Flavio, la vía aérea. Yo estoy asegurando mi boca, nomás que no se vaya hacia atrás. Pero, ¿y mi estómago? Si yo vomito, por ejemplo, Fabio, claro, la cánula de Guedes no está la tráquea, está en la boca. Si yo estoy con una cánula de Guedes y el paciente está inconsciente o un glasgo rebasado, el paciente va a vomitar. ¿Y qué va a hacer? Va a broncoaspirar. Entonces, en un paciente inconsciente, o sea, la palabra inconsciente no es muy específica. Un paciente que está con un nivel de conciencia bajo o con una lesión cerebral y no puede coordinar los reflejos y no puede coordinar la respiración, no está indicado la cánula de Guedes. ¿Por qué? Porque si él no puede hacer la contracción, la inspiración y la expiración, ¿cómo yo voy a utilizar una cánula de Guedes? El paciente va a morir asfixiado. Yo tengo que intubarle y meterle dentro de la tráquea un tubo y conectarla a una máquina que respire por él si su glabo está bajo y no hay ningún tipo de reflejo, ¿verdad? Por eso dice asegurar la vía aérea y acá está la respuesta con una intubación temprana, no una cánula de Guedes, no una cánula de Guedes. Bueno, entonces esa es una indicación. Yo puedo utilizar ahora, si mi paciente respira bien, él se durmió nomás, pero su mecánica ventilatoria está. Es lo que vos, yo, Pandima, Esdra, hacemos todos los días. Se llama dormir. Si yo estoy dormido nomás, no hay problema. Mi cerebro está funcionando y yo voy a seguir respirando. Si es que va algún líquido en mi pulmón, voy a toser y me voy a despertar. Entonces yo puedo manejar mi sistema nervioso. Entonces yo puedo utilizar una cápsula de Galen en ese paciente si está dormido. Pero si está con un glajo bajo, entrando en coma, no se puede utilizar la cánula de Guedes. Perfecto. Creo que se entendió, ¿verdad? La base. Las lesiones producidas en la cavidad pleural pueden ser neumotora de tensión. Acá se puede ver el pulmón, por ejemplo. El aire entra y comienza a ocupar el espacio y comienza a empujar acá. ¿Cuál es el mayor problema? Que empuja de la vena cava inferior y eso produce habitualmente disminución de la precarga y disminución de la postcarga. Entonces es una urgencia que se hace habitualmente. Se tiene que, si hay un motor de atención, se puede poner en el segundo espacio intercostal, línea clavicular media, se puede poner un abocat, un SOCAPS y transformar un neumotora hipertensivo en un neumotora normal, ¿verdad? Normotensivo. Y después de eso se coloca un tubo de drenaje pleural, línea axilar media. Esto me contaban que salió ahora también de un examen de validación. Se coloca un tubo y se lleva hacia arriba, sobre todo si es sangre o si es aire. Si es aire se puede poner en un espacio un poco más alto, pero si es sangre siempre se recomienda poner en un espacio más bajo, ¿verdad? ¿Qué otra lesión puede ser grave? Dijimos letal, el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco tiene lo que se llama la triada de Beck, que son tres elementos semiológicos que habitualmente llaman mucho la atención.
Uno de ellos es la hipotensión, el otro el apagamiento de los ruidos cardíacos y el otro es la ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. O sea, por aumento de la presión, comprime la vena cava superior y la sangre que viene de arriba comienza a aumentar y eso levanta la vena, ¿verdad? Es una sensación de muerte, hay una hipotensión brusca, ¿verdad? Hay otros signos como el Kussmaul y todas esas cosas se pueden ver, pues son mucho más complicados. Entonces, un paciente con una lesión a nivel cardíaco, arma blanca o arma de fuego, puede ocasionar un taponamiento y eso puede llevar a una hemodinamia inestable. Nunca enviar a la casa o a estudios fuera del hospital a un paciente que tiene una lesión en área cardíaca. Segundo paciente de costal hasta más o menos sexto, séptimo paciente de costal para externar del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le salvamos la vida a ese paciente? Se puede hacer una pericardiocentesis, ¿verdad? Y si se mete a quirófano para diagnosticar, se puede hacer una ventana pericárdica. Y si es que está consumado el hecho y hay un taponamiento cardíaco, una hipotensión brusca, hay que hacer una toracotomía del lado izquierdo para poder hacer la rafia de la lesión cardíaca. ¿Se entiende de acá? ¿Alguna duda? Otra lesión que puede llevar a la muerte del paciente es el neumotórax abierto, ¿verdad? Que es una lesión que habitualmente el tórax mide más de 3 centímetros. Entonces el paciente ya no respira más por arriba, sino respira por la herida y eso hace que se llene de aire, un neumotórax, y eso hace que se comprima y se retrae toda los grandes vasos y puede ocasionar una caída brusca de la presión arterial y la muerte del paciente. Como eso, el tratamiento, y se hace un vendaje en 3 puntas, se llama, donde se tapa 2 puntas y una se deja abierta y funciona como válvula, ¿verdad? Para que el aire entre, pero ya no haya esa salida y entrada de aire. Eso es lo que puede ocasionar la muerte del paciente. Se recomienda colocación de tubo de drenaje pleural y posteriormente se cierra la herida. Puede sangrar también. Cada pulmón puede tener más o menos un litro y medio. Eso puede ocasionar una hipotensión masiva en el paciente. Esto puede, al colocar el tubo, puede venir un litro y medio, puede venir la colocación del tubo y eso es una indicación de colocación de tubo, ¿verdad? ¿Cómo se llega al diagnóstico? Y se puede hacer por ecografía, por radiografía, rayos-x y por la clínica, ¿verdad? Hipovolemia, matidez, ausencia de murmullo vesicular y venas yugulares colapsadas, ¿verdad? El tórax inestable es una lesión múltiple en 2 localizaciones, más de una costilla, y eso puede hacer que toda la parrilla costal esté trabajando de forma irregular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se separa de las demás y trabaja no en concordancia con los demás. Habitualmente se ve que un paciente tiene un traumatismo muy grave de tórax y utilizan los músculos accesorios para respirar. La saturación de oxígeno puede caer drásticamente hasta 60, 50 y la frecuencia respiratoria puede aumentar como puede ir terminando en disminuir. Este tipo de pacientes, el único tratamiento es meter en respirador, ¿verdad? Porque habitualmente debajo de un bolet torácico, ¿cómo se llama? Puede haber una contusión pulmonar, ¿verdad? Acá repite la docena del trauma mortal, las causas mortales agudas y las que son ocultas. La gran mayoría de las lesiones en el tórax, ya sea cervical, cráneo, tórax, se pueden manejar con procedimientos muy básicos que un alumno puede aprender en 2 meses de plantado, como por ejemplo la punción, la pericardiocentesis, la toracocentesis, la cricotiroidotomía, en el caso de las lesiones de tráquea, la intubación orotraqueal, la intubación con mascarilla laríngea, el drenaje pleural y la eh, punción de la pleura, pleurocentesis.
Con eso es suficiente como para poder salvar al paciente, ¿verdad? El oxígeno, la intubación es fundamental. Si no sabemos intubar, el paciente puede morir, ya sea traumatizado, ya sea un paciente que vimos los minutos pasados, el sábado pasado, que era un paciente que estaba convulsionando nada más, ¿verdad? Hay que tener un alto índice de sospecha, observación, investigación de los signos y los síntomas, la buena evaluación en el prequirúrgico, en la urgencia, antes de llevarla al quirófano. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto tenemos que practicar, se tiene que ver, se tiene que repasar a quiénes son las indicaciones. La siguiente clase voy a tratar de repetirle mejor y más detallado, ¿verdad? Cada una de ellas, porque esto hay que repasar, no es de una vez nomás que se la TLS es un curso que la TLS te da como un certificado